Hola, hola. Hoy día vamos a hablar acerca de tumores germinales del ovario. Eh, bien, este es un ovario, ¿no? Entonces tenemos que el ovario puede tener tres estirpes tumorales. Una de ellas es la estirpe epitelial, que es la más frecuente, seguida por los tumores germinales y que se originan en estas células precisamente y las células del estroma, ¿sí? Que son las células de cordón sexual, que son de dos tipos, las hormonalmente activas y las no hormonalmente activas. Por ejemplo, los fibromas ováricos no son hormonalmente activas, pero pertenecen al estroma. Y luego tenemos las del cordón sexual, tipos tumores de células de la granulosa, que van a producir generalmente, el 80% produce estrógenos. ¿Ok? Entonces, para recordarlo, el ovario es una chirimoya. Entonces tenemos cáncer de la cáscara, tenemos cáncer de las pepas, de las semillas, del germen, ¿sí? Y tenemos células de la pulpa, tumores de la pulpa, que son los tumores de cordón sexual. Los tumores de células germinales representan el 20% de todos los tumores y cuando hablamos de cáncer representan el 5%. El 90% está conformado por tumores epiteliales, ¿correcto? Entonces, cuando hablamos de tumores germinales tenemos que aprender esto. ¿De acuerdo? La célula primordial germinal, si en su estado indiferenciado se convierte en cáncer, este tumor va a ser el disgerminoma. El tumor indiferenciado germinal se llama disgerminoma en la mujer y seminoma en el hombre. ¿De acuerdo? No va a tener un marcador, pero si ya la célula germinal diferenció, esta diferenciación me va a dar un carcinoma embrionario. Este carcinoma embrionario va a tener todas las estirpes celulares, por lo tanto, va a ser positivo para alfa-fetoproteína y para fracción beta de la gonadotrofina coriónica humana, ¿correcto? Pero si en este momento no se convirtió en cáncer aún, esta célula embrionaria va a diferenciar hacia tejido extraembrionario o hacia tejido embrionario. Si diferencia tejido embrionario, entonces esto se va a llamar teratoma inmaduro y no va a tener un marcador, ¿correcto? Miren, aclaremos aquí, los disgerminomas no tienen un marcador, los teratomas tampoco tienen un marcador. El teratoma maligno se llama teratoma inmaduro. ¿Está claro? Pero si hay diferenciación extraembrionaria, tenemos dos posibilidades que diferencie a saco vitelino y va a ser positivo para alfa-fetoproteína y negativo para HCG, o que diferencie a placenta, ¿sí? Esto es el coriocarcinoma y va a ser negativo para alfa-fetoproteína y va a ser positivo para gonadotrofina coriónica, ¿sí? Entonces, hablemos un poquito de la epidemiología de los tumores germinales, ¿de acuerdo? El tumor germinal más frecuente es el disgerminoma, ¿de acuerdo? El tumor germinal maligno más frecuente. ¿De acuerdo? Esto es una estadística donde ahí compite con el teratoma inmaduro, ¿correcto? La raza será importante si ocurre más en blancas, ¿de acuerdo? Ocurre más en blancas y menos en negras, ¿correcto? Esto es para digerminomas. Y los teratomas, bueno, los teratomas también ocurren más en blancas y menos en no blancas, ¿correcto? Y los tumores de células germinales mixtos eh, también ocurren blancas, ¿correcto? Entonces, en el global tenemos que los tumores de células germinales ocurren con mayor frecuencia en blancas. ¿Y cuál es la edad? ¿Cuál es el pico de incidencia para digerminomas, teratomas y tumores de células germinales mixtos? 15 a 19 años, ¿correcto? Ese es el pico de incidencia.
Miren ustedes, alrededor de los 40 años la frecuencia es muy baja, ¿correcto? Entonces, en una mujer de 40 años yo no estoy pensando en un tumor germinal, ¿ok? Yo estoy pensando en un tumor epitelial. Por lo tanto, es tonto pedir alfa-fetoproteína en una mujer de 45 o 50 años. Es tonto pedir beta-HCG, ¿correcto? Se pide el marcador en función de la patología que estamos buscando. ¿Está claro? Veamos pronóstico. El... A ver, aquí quiero hacer un paréntesis y explicarles que cuando hablamos de tumores sólidos, lo único que cura es la cirugía. ¿Sí? De repente no es una afirmación del todo cierta, pero para términos prácticos así es. ¿Ya? Si la, si la enfermedad neoplástica se puede operar, entonces probablemente se cure. La quimioterapia cura, ¿sí? Es la columna vertebral de 4 enfermedades: leucemias, linfomas, tumores germinales y neoplasias trofoblásticas gestacionales. ¿Ok? ¿Cuál es el tumor germinal quimioresistente? El tumor de saco vitelino o el tumor de seno endodermal. Cuando hablo de tumores de células germinales mixtas, el factor de mal pronóstico es la presencia de seno endodermal. ¿Correcto? Por esa razón es que cuando evaluamos en esta diapositiva sobrevida global, vemos que hay una peor sobrevida en los tumores de células germinales mixtas, comparado con digerminomas y comparado con teratomas. Pero a pesar de esto, la sobrevida está por encima del 60%. ¿Correcto? Entonces, recordemos esto: seno endodermal es el factor de mal pronóstico. ¿La raza será importante? ¿Tendrá impacto en la sobrevida? Sí, ya, miren ustedes, pero su implicancia no es estadísticamente significativa. Sí hay una mayor tendencia que las mujeres negras fallezcan, sobrevivan menos, pero no es muy diferente a la de las blancas. ¿Correcto? Bien. Eh, Sigamos, el estadio es importante, el estadio siempre es importante. ¿Correcto? En general, lo que nos ha tocado ver es lo siguiente: que llega la paciente con enfermedad masiva y empieza a hacer una descompensación metabólica, una falla multiorgánica. ¿Por qué? Porque el hígado empieza a fallar. ¿Por qué? Porque el pulmón empieza a fallar. ¿Por qué? Porque te está haciendo terceros espacios y metabólicamente se descompensa. ¿Ok? Entonces la paciente es incapaz de poder recibir la quimioterapia. Por esa razón fallecen. ¿Correcto? Porque si logran recibir la quimioterapia, si logran sobrevivir a la etapa inicial, entonces probablemente la enfermedad se controle y se controle bastante bien. La principal presentación clínica es masa y dolor abdominal. ¿Correcto? El 85% de las pacientes van a tener masa y dolor abdominal. ¿Correcto? 20% asitis, 20% va a debutar con dolor abdominal agudo y vamos a encontrar el tumor roto. ¿Correcto? Es importante entender que no hay forma, no hay un algoritmo para decir esto es benigno y esto es maligno. Pero algo que ayuda bastante es el tacto rectal o la historia de crecimiento rápido. ¿De acuerdo? El tacto rectal es obligatorio cuando sospechamos cáncer. ¿Para qué? Para buscar nodulaciones en fondo de saco. ¿Sí? Nuevamente, marcadores. Recuerden, beta-HCG para tumores de placenta
alfa-fetoproteína solo para seno endodermal y ambos para carcinoma embrionario. Teratoma inmaduro y digerminoma no tienen marcador, ¿correcto? Recordemos que el 20%, no, perdón, el 5% de los digerminomas van a tener una diferenciación a células trofoblásticas grandes y van a producir HCG en valores bajos. ¿Ok? Recordemos también que es importante establecer el estadio FIGO. Recordemos que es importante no romper el tumor. Y recordemos que la cirugía en cáncer es una cirugía arreglada. El problema es que ni siquiera cuando se hace una encuesta, una estadística de ver qué se hizo en cada estadiaje, se encuentra que solo la mitad hace citología de líquido acítico o citología de lavado peritoneal. ¿Sí? Se encuentra que solo el 60% inspecciona órganos, ¿correcto? Entonces, por el contrario, más del 90% está convencido de que tiene que hacer una resección completa de la enfermedad. ¿Qué más? Recordemos que los ganglios existen 3 santuarios en el cuerpo, ¿sí? ¿Qué es un santuario? Son lugares donde no va a llegar concentraciones adecuadas de quimioterapia. Esto es cerebro por la barrera hematoencefálica, esto es testículos, ¿sí? Por su túnica vaginal y ganglios, ¿correcto? Es importante, sí, miren ustedes, cuando vemos pacientes con aparente estadio 1 y un tumor de células germinales, el 18% va a tener metástasis, ¿correcto? Sobre todo en los digerminomas, el 30% tiene metástasis ganglionar. Y cuando tenemos tumores germinales mixtos, el 16% tiene metástasis ganglionar. Y esto es importante, por supuesto, es importante para la sobrevida. ¿Por qué? Porque ahí está quedando enfermedad. ¿De acuerdo? Esto me da un hazard ratio cuando hay metástasis, ya, ganglionar de 2.87. O sea, la tasa de amenaza, la tasa de muerte por esta enfermedad es 3 veces más comparado con aquellos que no tienen metástasis ganglionar. ¿Correcto? Por esa razón es que un estadio avanzado me va a dar 2.5 veces más riesgo de muerte. ¿Está bien? Esto otra vez es la sobrevida en función de la metástasis, ¿sí? Ganglionar. ¿Ya? ¿Está bien? La curva A, como pueden ver, esto es para tumores de células germinales malignas, ¿sí? En general, el cuadro B es para digerminomas. Les decía, digerminoma es el tumor indiferenciado, o sea, es el que mejor, es el que mejor responde a quimioterapia. Por eso es que la sobrevida, las curvas no están tan alejadas, ¿correcto? Teratoma inmaduro también es inmaduro, o sea, es sensible a quimioterapia, ¿correcto? ¿Está claro? Bien, sigamos. Entonces, si una paciente fue operada por un ginecólogo o fue operada por un cirujano general y resulta que el tumor es una neoplasia de tipo germinal, entonces deberíamos volver a operar a la paciente. La, la respuesta depende del tipo histológico. Si es un digerminoma, estábamos viendo que era bastante sensible a quimioterapia, ¿de acuerdo? Si yo establezco que es un 1A, ¿de acuerdo? Y no voy a dar quimioterapia, entonces tendría que repensar las cosas. ¿Por qué? Porque si hablamos de que el 30% tiene metástasis ganglionar,
¿correcto? Si hablamos de que el 30% tiene metástasis ganglionar, podría estar dejando enfermedad y la paciente va a venir con una recurrencia porque no di quimioterapia en el momento adecuado. Entonces, ¿cuándo restadiamos? Restadiamos cuando no tenemos la certeza de si la paciente requiere o no requiere un tratamiento complementario. Si la paciente tiene un estadio, qué sé yo, un 1C, ¿correcto? Y solo le sacaron el tumor y encontré cáncer en la superficie del ovario, en la superficie externa del ovario, entonces ya no necesito un restadiaje. ¿Por qué? Porque ya tengo el criterio para dar quimioterapia. Pero si la enfermedad está localizada en el ovario y no tengo la certeza de si requiere o no requiere quimioterapia, no voy a regalarle una quimioterapia innecesaria. ¿Correcto? Entonces, eso es lo que hacemos. ¿Está claro? Ahora, estamos hablando de que este tipo de neoplasias ocurre en mujeres bastante jóvenes. ¿De acuerdo? La pregunta es, ¿se puede preservar fertilidad? La respuesta es sí, se puede preservar fertilidad. ¿De acuerdo? Y esto tiene impacto en la sobrevida. La respuesta es no, no tiene impacto en la sobrevida. ¿De acuerdo? Hacer una cirugía radical o no hacerla eh, mientras se mantenga el criterio de ausencia de enfermedad o resección total de enfermedad, no tiene impacto en la sobrevida. Miren esto que se marcó en rojo. Esto es sacovitelino. Se dan cuenta que comparado con los otros tumores, la sobrevida en sacovitelino es menor. ¿Sí? Entonces, esto es otra vez lo mismo. Preservación de fertilidad versus cirugía estándar. La sobrevida es la misma. ¿De acuerdo? Ahora, y si encuentro bilateralidad, bueno, si encuentro bilateralidad, me tengo que preocupar porque podría ser que encuentre enfermedad en otro lado. ¿De acuerdo? La bilateralidad está asociada a enfermedad en estadios avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tanto son bilaterales? En los digerminomas el 7% son bilaterales, en los teratomas inmaduros el 2% son bilaterales, ¿de acuerdo? Y los tumores mixtos, el 7% son el 6% son bilaterales, ¿de acuerdo? Entonces la lateralidad tiene impacto, ¿ya? En la sobrevida. La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque la bilateralidad generalmente se asocia con un estadio más avanzado. ¿Está claro? Bien, entonces sigamos. Citorreducción. No existen estudios randomizados en tumores germinales. Recuerden, son pacientes jóvenes. Mi prioridad debería, sabiendo que es una enfermedad de buen pronóstico, mi prioridad es curarlas. Ahora, son tumores quimiosensibles. Por lo tanto, mi cirugía podría no ser tan agresiva. ¿Correcto? Entonces, veamos. Estas son las sobrevidas libres de progresión en función del régimen de quimioterapia que se usa, ¿de acuerdo? Para enfermedad avanzada y para enfermedad temprana con quimioterapia adyuvante. Entonces, ¿qué encontramos? Lo que encontramos es que no necesitamos ser tan agresivos, ¿ya? Lo que encontramos que es que tengo que tratar de controlar la enfermedad. Esto es un trabajo de 30 casos, miren. Lamentablemente, por ser infrecuente la tumoración, las series de casos lo que me muestran es que la citorreducción óptima es crítica sobre todo para tumores no disgerminomatosos. Entonces la pregunta es, a ver, avancemos. Entonces, esto es sobrevida
global en función de la citorreducción, ¿de acuerdo? Los tumores tipo no digerminoma tienen peor sobrevida. ¿De acuerdo? Esto es quimioterapia. Antes se daban menos dosis, la quimioterapia era muy dispersa. Actualmente ya sabemos que el estándar es BEP. Cuando se utiliza BEP se utiliza dosis plenas y esto me mejora sobrevida. Esto cura a la paciente. Si dejamos enfermedad residual eh, mayor a 1 centímetro, la sobrevida va a ser peor. Miren, el trabajo es del 2005, ¿ok? Entonces, viene la otra pregunta. Oye, pero en tumores epiteliales hay neoadyuvancia. Sí, pues, la neoadyuvancia en general lo hacemos porque la paciente está con mal estado general por enfermedad avanzada o la enfermedad es irresecable. ¿Y qué logramos dando quimioterapia? Reducimos la carga tumoral. ¿Y esto qué significa? Bueno, que si disminuimos la carga tumoral podríamos disminuir la radicalidad. Y si disminuimos la radicalidad en una enfermedad avanzada, ¿podríamos preservar fertilidad? La respuesta es sí. Miren, cuando evaluamos respuesta completa más respuesta parcial, cuando damos neoadyuvancia, el 91% respondió. ¿De acuerdo? El 91% respondió. Cuando evaluamos esto, miren acá, estado de menopausia. Cuando dimos neoadyuvancia, el 0% terminó menopáusica porque no sacamos los ovarios. ¿De acuerdo? O ambos ovarios. Pero cuando hicimos tratamiento estándar, eh, la mayoría terminó en menopausia. ¿Sí? Estamos hablando de enfermedad avanzada. ¿De acuerdo? La media de sobrevida no se afecta. Por lo tanto, la sobrevida libre de enfermedad es similar en ambos grupos. ¿De acuerdo? Por tanto, ¿qué es lo que se recomienda actualmente? Que si tengo un tumor germinal avanzado, por ejemplo, entran una paciente y encuentran enfermedad diseminada en el abdomen, lo que tenemos que hacer es sacar uno de los tumores, el tumor más sospechoso, el tumor más grande, el tumor más feo. ¿De acuerdo? Eso significa que estamos sacando un anexo, ¿correcto? ¿Para qué? Para tener diagnóstico y establecer pronóstico. ¿Ok? Luego la paciente va a neoadyuvancia. Ojo, a pesar de que el otro ovario está comprometido, a pesar de que el útero está comprometido, no extraigo ni el otro ovario ni el útero. ¿De acuerdo? Eso ya no se hace. ¿Correcto? Entonces lo que hacemos es neoadyuvancia. Damos BEP, bleomicina, topósido y carboplatino, ¿sí? Por 3 cursos. El problema de bleomicina es que la paciente les va a hacer fibrosis pulmonar. ¿De acuerdo? Por eso no recomendamos dar más de 3. ¿Ya? Luego de eso, la paciente va a una laparoscopía. Es la única indicación para un second look. ¿Por qué? Porque yo tengo que garantizar que esta quimioterapia eliminó toda la enfermedad. Si la enfermedad no fue eliminada totalmente, bueno, ahí no hay opción de preservación. Entramos a citorreducir con el criterio de esfuerzo máximo. Pero si la quimioterapia eliminó la enfermedad, significa que tengo una respuesta completa. ¿Qué hacemos? Tomamos biopsias múltiples para demostrar que no hay enfermedad microscópica. Pero si hay una respuesta parcial, ¿qué voy a hacer? Una citorreducción de máximo esfuerzo. Demuestro que hay enfermedad viable y luego de eso va a quimioterapia de segunda línea. Esto es paclitaxel y fosfamida y seguimos con cisplatino. ¿De acuerdo? Por 3 cursos. ¿Está claro?
Entonces, es como se manejan actualmente los tumores germinales avanzados, ¿de acuerdo? Lo importante aquí es no ser radical cuando aún no llega el momento, ¿de acuerdo? Eh, la quimioterapia está basada en BEP, blomicina, etopósido y cisplatino. No damos más de 3 porque dejamos a la paciente sin pulmón, ¿correcto? Quienes no reciben quimioterapia, teratomas inmaduros estadio 1, grado 1 y digerminomas estadio 1A, ¿correcto? Bien, existe lo que se llama el síndrome del teratoma creciente. Esto es cuando tenemos tumores, básicamente teratomas inmaduros. Lo que ocurre es que el teratoma inmaduro, por ejemplo, el G1 tiene 5% de neuroepitelio, que es el cáncer, y el 95% de teratoma maduro, ¿correcto? El G2 tiene entre el 5 y el 50% de neuroepitelio y el resto es teratoma maduro, ¿correcto? Entonces, la quimioterapia, ¿qué va a hacer? Va a eliminar el neuroepitelio, la parte neoplásica, la parte cancerosa, la parte maligna, pero la parte benigna va a quedar, ¿correcto? Entonces, si es que no resecamos esa parte benigna va a crecer. Ese teratoma benigno va a crecer. Eso se llama síndrome del teratoma maduro creciente. ¿Correcto? Estos son los criterios diagnósticos. Es importante tenerlo en cuenta porque cuando hacemos una cirugía y resecamos y estamos dejando parte de enfermedad y la patología nos dice que hay un teratoma inmaduro, tenemos que sospechar que como hemos dejado enfermedad, la paciente nos puede hacer este tipo de síndrome. ¿Correcto? Era lo que quería compartir con ustedes. Espero les sea de utilidad. Un abrazo, cuídense.